Y ahora necesitamos que vayas al este, al extremo más lejano de Rumanía. Una tierra maldita, aterrorizada por toda clase de criaturas de pesadilla, dominada por el conde Drácula. ¿Drácula? Sí, tú nunca te has enfrentado a alguien así. Nuestra historia comienza hace 450 años, cuando un caballero transilvano llamado Valerius el Viejo prometió a Dios que su familia no descansaría ni entraría en el cielo hasta expulsar a Drácula de sus tierras. No han tenido éxito y se están quedando sin familia. Su descendiente Boris Valerius, rey de los gitanos, desapareció hace casi 12 meses. Su único hijo, el príncipe Belkan, y su hija, la princesa Ana, si ellos dos mueren antes de que Drácula sea vencido, 9 generaciones de su familia jamás cruzarán las puertas de San Pedro. Durante más de 4 siglos, esta familia ha defendido nuestro flanco izquierdo y han entregado su vida. No podemos permitir que acaben en el purgatorio. Y por eso me envía al infierno. En cierto modo. Valerius el Viejo dejó esto aquí hace 400 años. No conocemos su propósito, pero seguro que no lo dejó a la ligera. La inscripción latina se traduce como: en el nombre de Dios, abre esta puerta. Hay una insignia. Sí, coincide con tu anillo. Creo que en Transilvania es posible que encuentres la respuesta.